eje X y en función al eje Y. Para X voy a tener A1 por X1 más A2 por X2 más A3, donde A va a representar el área de la figura, ¿sí? Entonces acá, para facilidad, yo he descompuesto en 3 figuras, les digo. La figura 1, este rectángulo que está aquí en la parte baja, en la figura 2, que es la figura intermedia, y la figura 3, que se encuentra en la parte superior, ¿ok? Y de acuerdo a esto, voy a comenzar a analizar, aplicando tan solo esta fórmula. Ahí lo tengo. Para X, el centro de gravedad va a ser la sumatoria de todos los deltas Y, y esto va a implicar a la sumatoria del delta Y por el XY, vale decir, el área por la separación por la distancia en el eje X. Para el eje Y, lo propio, ¿sí? La sumatoria en delta Y por la separación respecto al eje Y, ¿sí? Ahí tengo área por Y1 más A2. Entonces, sin más, nos vamos a ir a calcular. Tengo aquí, ¿sí? Para la figura 1, tendría, en principio, que hallar el área 1. ¿Cómo calculo el área 1? Aquí me indica que este rectángulo de la figura 1, en el eje X, vale 15 centímetros, que lo he puesto aquí, 15, y la altura, ¿cuánto es? 5 centímetros. Este Y es 5 centímetros, ¿ok? Entonces, el área es 15 por 5, ¿sí? 15 por 5 igual a 75 centímetros cuadrados, porque el 15 está en centímetros y el 5 también está en centímetros. Entonces, el área en centímetros cuadrados. Cuando hablamos de área, siempre serán unidades al cuadrado, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que tengo que calcular? El X1, vale decir, perdón, el X1, aquí, tengo que considerar la distancia desde el origen hasta el punto medio de esa figura, ¿ok? Entonces, miren, desde ya, aquí yo tengo, me dicen 5 centímetros esta separación, desde 0 hasta que alcance a la figura. Entonces pongo ahí, X1 sería 5, la mitad de 15, porque evidentemente el centro de gravedad de este rectángulo 1 va a estar en la intersección de sus diagonales. Y estas diagonales son de, perdón, el rectángulo es de 15 por 5. Entonces estaría aquí la mitad, ¿no es cierto? Sería 15 entre 2, 7.5. Acá lo tengo. Entonces estoy considerando esta distancia que ya de antemano tengo, ¿sí? Antes de llegar al rectángulo, que sería 5 más 7.5, que sería la mitad de esta distancia, ¿ok? Entonces sumo 5 más 7,5 tendría 12.5 centímetros, ¿sí? Hasta aquí, para esta figura 1. Eso es en el eje X. Me voy a calcular el eje Y. Para el eje Y, este rectángulo 1, vale 5 centímetros. Y como tengo que encontrar la intersección de esas diagonales, esto se va a dar en la mitad de esta altura. Sería Y1 igual a 2.5 centímetros. ¿Se entiende esta primera parte o hay alguna duda? Por favor, me indica. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, señora. Ok. Muchas gracias. Vamos a continuar. Estoy desarrollando una forma de calcular muy sencilla para que ustedes no se pierdan. Entonces, aquí les estoy aclarando. A viene a ser el área. En cada una de las figuras vamos a calcular el área, vamos a calcular X, que es la distancia al eje X, o sea, a esa intersección de diagonales que tenemos que encontrar. Igual, en Y, distancia al eje Y, o sea, ya en el sentido transversal, ¿ok?
Muy bien, para 1 ya hemos calculado, nos vamos a calcular para el rectángulo 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Lo mismo, primero el área, y aquí el área base por altura, ¿no es cierto? Tengo 5 centímetros y la altura acá me dicen que es 30 centímetros. Sería área 2, 5 por 30. Operamos, ¿cuánto sale esto? Está bien, ¿no es cierto? 5 por 30, 150 centímetros cuadrados. Aquí para la figura 2. Vamos a calcular el x2. Entonces, tenemos lo mismo aquí. Ya nos indica que hay una distancia desde el origen, de acá desde 0, de 10 centímetros hasta antes de llegar a la figura. Y ahí tenemos 10 centímetros, más que aquí tengo la base 5 centímetros. La intersección de las diagonales estará en 2.5. Entonces sería 10 más 2.5. ¿Ok? 10 más 2.5 me sale 12.5 centímetros en lo que respecta para x2. Para y2, ¿cómo voy a hacer? Tengo que considerar lo que antes ya había calculado para x1. En este caso, considero toda la altura. Sería y1, y2, 5 centímetros más 30 entre 2. Esta intersección de diagonales. 30 entre 2 será 15. Entonces, y2 será 5 más 15 aquí. ¿Ok? 5 más 15 me queda 20 centímetros. ¿Ok? Hasta ahí ya he calculado para 2. Me voy a calcular para 3. ¿Qué es lo que voy a hacer para 3? Lo mismo. Primero el área. Tengo acá 25 centímetros por la altura de este rectángulo, 5 centímetros. 25 por 5. Haciendo operaciones tendría 125 centímetros cuadrados. ¿Ok? Tengo que calcular x. Y aquí prácticamente la figura está a partir del eje. Entonces, simplemente sería 25 entre 2, ¿sí? Para encontrar esta intersección de diagonales. 25 entre 2 me da 12.5, ¿sí? Acá tengo. X3 sería 12.5 centímetros. Luego, para Y3, ¿cómo hago? Para Y3 voy a coger todas estas alturas hasta este punto medio. Entonces tendría 5 más 30 más, aquí dice 5, y la ubicación de esta intersección estaría en 2.5. Ahí tengo 5 más 30 más 2.5 igual a 37.5. ¿Ok? Entonces, hasta ahí he determinado lo que corresponde a áreas, lo que corresponde a las distancias X y a las distancias Y. Ahora tengo que calcular el centro de gravedad de esta figura. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente diapositiva y ahí tengo la fórmula. ¿Sí? Utilizo para el centro de gravedad en X. Aquí tengo A1, X1 más A2, X2. Tengo estos valores. Tengo 3 rectángulos, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es hallar este producto del área por la distancia con respecto al eje X entre la sumatoria de todas las áreas, vale decir, del área 1, área 2 y el área 3. Lo propio voy a hacer también para el eje Y. Entonces, ¿qué hago acá? Reemplazo. ¿Cuánto tengo en A1? Vamos a ver. A1, 75 centímetros. Reemplazo nada más. ¿Sí? Ahí tengo 75 por X1. X1 es 12.5. ¿Sí? Ahí está. Por 12.5. Más tengo que sumarle el área 2. El área 2 es 150 por, va a ser 12.5, ¿sí? Ahí está, 150 por 12.5 más el área 3, donde tengo acá el área 3, perdón,
El área 3, 125 por 12.5. ¿Ok? Ahí lo tengo. Ay, perdón. 125 por 12.5 entre la suma de las áreas sería 75 más 150 más 125. A ver, chicos, una confrontación de estas operaciones. ¿Alguien ya terminó de operar? ¿Cómo vamos? Sí, está bien, Ige. 12.5. Correcto, entonces X, el centro de gravedad para el conjunto, vale decir, para la figura en conjunto, ya no disgregada en 1, 2, 3, me dicen que en X será 12.5. Entonces 12.5 está más o menos por aquí, ¿ok? Aquí está 12.5. Lo propio hacemos para calcular el centro de gravedad en Y. Tenemos el A1, el Y1, ¿sí? A1 ya sabemos que es 75, pero Y1, ¿cuánto es? Y1 es 2.5, ¿sí? Tenemos 75 por 2.5 más 150, ¿y cuánto es Y2? Y2 es 20 centímetros, ¿sí? Ahí está, 150 por 20 más 125 por Y3. Vamos a ver cuánto es Y3, 37.5, ¿ok? Reemplazo, ahí está, 37.5, entre la sumatoria de las áreas, 75 más 150 más 125. Operamos, por favor. Sí está bien, arquitecta, 22.5. Ok, ahí tenemos entonces X, el centro de gravedad en X está a 12.5 y para Y estaría en 22.5. Ahí tenemos, ¿no? 12.5 y Y 22.5. Entonces nuestro centro de gravedad estaría aquí. Esto es para la figura en conjunto. Ya no estamos tomando en forma parcial. Para calcular el conjunto, tenemos que calcular primero así separadamente, 1, 2, 3, como estamos determinando. Entonces, el centro de gravedad, las coordenadas del centro de gravedad de esta figura, ¿sí? Será 12.5, 22.5, ¿sí? No es complejo, es solamente ubicarnos y darnos cuenta de qué es lo que estamos desarrollando. A ver, vamos con un segundo ejercicio. Tenemos aquí, dice, determina el centro de gravedad de la figura que se muestra. Nos dan igual un conjunto y también nos hacen la recomendación, ¿no? Divida en 3 rectángulos para hallar el centro de gravedad, ¿sí? Puede dársenos en esta forma. Aquí yo les estoy poniendo respecto a los ejes X y Y.
aquí se sobreentiende que va a ser también X y Y, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar. A ver, desarrollamos. Vamos a hacer nuestra división de figuras. Aquí tengo el rectángulo 1, el 2 y el 3, ¿ok? Entonces comienzo a calcular. Para 1, digo, el área. ¿Cuál es el área acá? El área sería 3 por 4, ¿sí? 3 por 4 sería 12 centímetros al cuadrado. Luego, para x1, ¿cómo sería para x1? Tengo esta distancia ya previa a la figura, que serían 4, más la mitad de esta base, sería 1,5. 4 más 1,5 tendría 5.5 centímetros, ¿ok? Para Y, ¿cómo hago para Y? Para Y me dicen que acá, en la figura 1, Y vale toda la figura vale 4, ¿sí? Entonces la intersección de las diagonales sería 2, ¿ok? Por ahí estaría, por 2, ¿sí? Y1 igual a 2. Eso es lo que tengo aquí. Ok, me voy para la siguiente figura. Esta para la 2, ¿ok? Y lo propio. Para X primero. Para X, no, perdón, para el área. 4, la base es 4 y la altura es 6. 4 por 6 me da 24 centímetros cuadrados. Ahora voy a calcular X. Para X tendría, aquí hay una separación de 4 centímetros, ¿no? 4 más la mitad de estos 4 serían 2. 4 más 2 serían 6 centímetros, ¿ok? Para Y2 en esta figura será igual a 4 más la mitad de 6, 3. 4 más 3 igual a 7 centímetros. Ok, y para el ejercicio 3, ¿sí? Perdón, para la figura 3 voy a tener igual 12 por 2. 12 por 2 serían 24 centímetros en lo que respecta al área. Tengo que calcular X3. ¿Cómo hago? Aquí me dice que hay una separación de 1 centímetro, ¿sí? 1 más la mitad de 12, 6. 1 más 6 serían 7 para X3. Ahora, Y3, ¿cómo calculo? Sería 4 más 6 más la mitad de 2, 1, ¿sí? 4 más 6 serían 10 más 1, 11 centímetros, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a calcular el centro de gravedad en X. Tengo los datos, lo único que voy a hacer es reemplazar, ¿ok? Para X, centro de gravedad en X, voy a tener 12 por X1, 5,5, más 24 por 6, ¿sí? Acá, más 24 por 7, entre la sumatoria de áreas. Las áreas son 12, 24 y 24. Acá tengo 12 más 24 más 24. A ver, por favor, hagamos nuestras operaciones.
¿Alguien ya determinó? Sí, está bien, hija. Ya, ok. Entonces estamos, ¿sí? X, centro de gravedad en X, 6.3. ¿Dónde está 6.3? Aquí tenía 4, avanzaré un poco más, 2, y alguito más de la mitad de esto, ¿no? 6,3. Para el centro de gravedad en Y, lo propio, ¿sí? 12 por 2, aquí está Y1, más 24 por 7, está aquí, más 24 por 11, ¿ok? Chequeamos, por favor. Sí, también está bien, hija. Correcto, entonces tenemos ya el centro de gravedad. Para X, 6,3, 6.3, en Y, 7.6. Tenemos el par ordenado del centro de gravedad de esta figura. Ahí está, 6.3 y 7,6, ¿no? Aquí las líneas moraditas me indican dónde está el centro de gravedad de toda esta figura. Ok. La tarea para hoy día debíamos desarrollar en clase nuestra práctica calificada. Esta explicación lo hacía de forma breve, pero entendiendo que ustedes están muy atareados, tienen mucho trabajo que hacer, voy a hacer lo siguiente. Van a dar la práctica calificada en forma grupal, ¿sí? No sé si puedan terminar para esta noche. Voy a enfocar, son preguntas sencillas, ¿sí? Y un ratito, por favor, voy a salir de esto y voy a presentar la ¿ok? Tenemos aquí, ¿qué dice? Práctica calificada, segunda unidad. Y les estoy poniendo como primera pregunta, dice, una causa de la inestabilidad en los sistemas estructurales que conforman las edificaciones se dan a consecuencia de los asentamientos que sufren los suelos. En la siguiente figura se muestran los tipos de asentamientos y sus consecuencias. Se pide analizar y elaborar un mapa conceptual con las consecuencias que se derivan por la presencia de los asentamientos. ¿Ok? Ahí les pongo la figura, están los tipos de asentamientos, ¿sí? Y ustedes tienen que responder, desarrollar vuestro mapa conceptual. La siguiente pregunta dice, los suelos con presencia de arcillas expansivas constituyen otro factor que genera inestabilidad en las edificaciones. Averigua de qué manera perjudican a las construcciones, elabora un esquema para brindar la respuesta. Puede ser causa-efecto, ese esquema, ¿sí? Es la figura que tienen que analizar. Luego vamos con la tercera. Dice, las imágenes que se presentan corresponden a los efectos a causa del sismo. Dice, establece un mapa conceptual con la información pertinente a los sismos y su repercusión en las edificaciones. Y finalmente, la cuarta pregunta es determinar las coordenadas del centro de gravedad de la figura que se muestra. Ok, ¿sí? Como quiero ser
establecer una relación democrática con ustedes, pregunto, en realidad ahora no sé si van a poder acabar para las 8 de la noche. Me dijeron que precisamente querían la sesión virtual porque están trabajando vuestras maquetas, ¿sí? A ver, ¿está vuestra delegada?